La profesora Marcela Sierra Espinovar tiene 77 años y nos llama de Coyoacán. Sobre los pilotes, el inventor fue el ingeniero Manuel González Flores, quien colocó los mismos para enderezar la catedral. El ingeniero Manuel González también inventó el método de lectura de imágenes, así como el método para aprender las tablas de multiplicar. El ingeniero, que era un personaje sencillo, agradable, tenía su departamento en Uruapan, esquina con Insurgentes, cerca de la glorieta de Insurgentes. Sí, pero lo que enderezó en serio es ese edificio colonial que está junto a la antigua Basílica de Guadalupe. Ese estaba ya a punto de derrumbarse y uno lo ve ahora y está perfecto. Creo que se iba a partir. Sí. Y claro, se excavó y se instalaron los pilotes y se puso una plataforma y los pilotes enderezaron el edificio. No conozco su obra en catedral, no me consta que haya contribuido a reforzar la catedral, no lo dudo, pero no la conozco. Y otro de los grandes ingenieros fue Alberto Castillo, ¿no? Que inventó la tridilosa y también hizo sistemas de cálculo estructural que se utilizan mundialmente. O sea, tuvimos varios ingenieros de talla mundial y arquitectos y de todo. En la primera mitad del siglo pasado hubo un desarrollo, gracias a la Revolución Mexicana, hubo un desarrollo intelectual impresionante en este país, en música, en todo. Los genios se daban por familia. Era muy simpático. Por ejemplo, los Salazar Mayén, Rubén Salazar Mayén es el verdadero autor del Laberinto de la Soledad, porque Octavio Paz confesó haberlo plagiado. No me lo estoy inventando, él lo confiesa. Pero aparte de él, el hermano, por ejemplo, de Rubén Salazar Mayén, Mario Salazar Mayén, es pionero a nivel mundial en el tratamiento del asma. Su pasante, el pasante de Mario Salazar Mayén, era un argentino que padecía asma y que se apellidaba Guevara. El Che Guevara fue ayudante de Mario Salazar Mayén cuando estuvo trabajando como médico aquí en México. O sea, había los Revueltas, los Chávez, eran familias de genios. Era muy interesante esa explosión cultural que hubo en este país. Ahora que están hablando de adelantos de ingenieros, hay que recordar el Albarradón, cuando se procura aislar las aguas salobres de las dulces, que es una verdadera hazaña. Sí, ese es un proyecto de Nezahualcóyotl, precisamente. Y parte de lo que es la Sierra de Guadalupe, allá a un costado de uno de los cerros, cerca de Martín Carrera, están los vestigios de donde surgía el Albarradón y se iba en línea recta hacia uno de los peñones que está a la salida de lo que ahora es la carretera a Toluca, a Puebla. No, Puebla. Sí, pero es que todavía tenemos ingenieros, nada más que se me escapó el nombre ya ahorita. El que hizo el edificio Chapultepec, la Torre Chapultepec, es un fuera de serie. Es un edificio que cambió otra vez la ingeniería en México y en el mundo, porque cuando se hizo el proyecto todos dijeron, no se puede, en México no se puede. Él dijo, espérenme tantito, y es uno de los edificios que yo quisiera que un incendio, un temblor me sucedieran ahí, porque es un edificio casi perfecto. Funciona de una manera... ¿Cuál es? Uno verde, pero ahora le pusieron enfrente la Torre Vancomer, que también resulta formidable. Pero son edificios que no solo tienen los pilotes, sino tienen contrapesos arriba que funcionan para evitar el oscilamiento del edificio. En la Torre Mayor. Esa Torre Mayor es Torre Chapultepec. Es donde existe ese contrapeso extraño que uno se asombra de ver cómo tal monstruo sirve para equilibrar. Baila al compás no solo de los temblores, sino del aire que le pega en esa zona. Y que están construyendo una tercera, ¿verdad? Y parece que viene una tercera. Sí, les va a obstruir la vista a las otras.
No, pero ahora la Torre Vancomer y la profundidad que tienen es sorprendente. Son obras que nos hicieron pasar al primer mundo para la vista de los demás, de Abu Dhabi y de esos países muy avanzados. Las estructuras hiperbólicas de Félix Candela, en la historia de la humanidad todas las paredes eran planas, y aunque no era mexicano, pero sí el desarrollo lo hace en la universidad, hace estructuras curvas. El primer ejemplo es la iglesia de la Medalla Milagrosa, que está en Izcatiopan y Matías Romero, ahí en la colonia del Valle. El primero que lo hace también lo hace aquí en México, y es otra gran aportación. Hasta la fecha, quienes vivimos por ese rumbo, no sabemos por qué hay tanto turista que le toma fotos, pues porque no sabemos que ese es el primer ejemplo de estructura hiperbólica en el mundo. Y aquí era de la época de los grandes ingenieros, bueno, la televisión a colores, etcétera. Por alguna razón, bueno, ¿por qué razón? Porque se invertía mucho en educación. Imaginemos el pensamiento de invertir en educación, en hacer una universidad tan inmensa que todavía hasta la fecha no se llenan los salones de las aulas, no se llenan por completo de alumnos. Seguramente en mi cátedra no se llenan porque soy muy mal maestro, pero normalmente no se llenan tampoco. Pero el problema está que el primer semestre se saturan, el segundo semestre va bajando, y ya para el sexto semestre los salones tienen 10 alumnos. Pero te doy otro dato, no solo es que es la primera estructura hiperbólica, sino que salió en una película lo que la hizo mundialmente famoso. Y todos van porque ahí estuvo Leonardo DiCaprio filmando. Entonces se volvió muy atractiva. Pero es que lo curioso es que no es una... Vamos a pensar que la invención es de él. Pero las iglesias ya estaban aquí. Las cúpulas de las iglesias en este país son sorprendentes. ¿Pero por qué? Todas las construcciones de las iglesias, si uno se pone a pensar cómo hace cientos de años subían esas cosas, es impresionante cómo concretaban una cúpula de una iglesia y se detiene de una sola piedrita que se la quitas y se cae toda. Es sorprendente. Sin cemento armado. Nada. Prácticamente eran unos trabajos artesanales. Oye, si ahorita subir una piedra necesitas una grúa, bueno, hace 300 años. Las cúpulas más famosas tenían un cinturón, ¿no? Un suncho, sí. Y precisamente estaba en México una de las más grandes en la ciudad poblana de Huauchinango. Pero ahí es la pura cúpula. Es decir, no hay una estructura inferior que permita establecer una iglesia. No, la pura cúpula, que es enorme, es la iglesia. Bueno, la cúpula es un invento romano. Es un invento romano, pero las estructuras hiperbólicas no son cupulares, sino son estructuras de cemento que van dando, como si fueran lienzos, van haciendo las curvas. Por cierto, a propósito de cúpulas, en Pito Pérez, cuando el personaje es el ayudante en una farmacia, dice que le daba masajes a la dueña de la farmacia. Y dice, le empecé a dar masaje en el cuello, me pidió que bajara la mano y me topé con 2 recias cúpulas. Y haciendo un juego de palabras, de las cúpulas pasamos a las cópulas, dice ella. Los romanos inventaron todo. ¿Sí? Es curioso, pero un diseñador se puso a preguntar por qué las calles tenían ese ancho y todo. Porque los romanos habían hecho sus calles de un tamaño específico. Y ellos... lo único que hicieron fue medir el trasero de 2 caballos y en base a eso desarrollaron sus calles. Y todos admitimos que esa era la medida universal para hacer todo lo demás. Entonces todo lo que vivimos, los coches, las medidas, viene desde los romanos. Sus carreteras existen claro. todavía. Y el Coliseo permanece en esto. Sí. Y más que caballos eran carretas, digo, de esas... Cuadrigas. Pero depende. En esencia es la base del trasero del caballo. Y tenía que ir uno de ida y uno de regreso, porque no podían permitirse el lujo de que se atascaran.
la cúpula más antigua es la del Panteón, con una perforación Así al centro. se llama Oculus. Y por ahí entra la iluminación, porque si no sería enormemente oscuro. Y la lluvia también, porque no está tapada. De Atizapán, 59 años, Miguel Ángel Cerecero Chávez. Las dos cúpulas más importantes en tamaño en la arquitectura virreinal es la del templo de Nuestra Señora de Loreto, del arquitecto Agustín Paz. Y en concreto, la más grande de México es la del templo San Cayetano en Lindavista, del ingeniero arquitecto Francisco Serrano. Mario, la de Huejotzingo es bóveda. La bóveda de cañón corrido es un cilindro que cubre toda la nave, o sea, medio cilindro. Y la cúpula es un elemento de traza circular que cubre el crucero de los templos. Pero es que no dije Huejotzingo, dije Huauchinango. Y el templo del Santo Entierrito tiene base circular y es una cúpula enorme. Entonces se equivoca usted de población. Y hay otra cúpula que se nos está olvidando, la del Monumento a la Revolución, que se quedó como el recuerdo de lo que iba a ser todo lo que implicaría que sería Palacio de Gobierno y todo lo que sería Senado o las cámaras. Que era la intención. El Palacio Legislativo. El Palacio Legislativo. El Congreso. El Congreso Legislativo. Y esa era como la estructura principal y de ahí se iban a derivar otros edificios que ya no se concluyó porque se atraviesa la Revolución. Ese edificio de la ópera que está nada más a la mitad. En ¿Sydney? En Australia. En Australia, sí. Sí, ¿Qué tipo de construcción es que nada más es una como media concha? Bueno, es como una concha concéntrica y es un concepto que se llama cascarones. Los cascarones le dan cualquier forma al concreto y bien reforzados y bien diseñados pueden dar la forma que uno quiera. Llama mucho la atención porque es una especie de velamen, Así es. ¿no? Esos edificios se repitieron en Japón cuando las Olimpiadas. Curioso porque Japón es el único país que ocupó realmente todo lo que construyó, lo sigue utilizando y son edificios maravillosos. Eso nos falta en México. Tú ves el edificio de la ópera y dices, ay, Australia, fíjate qué rápido todos dimos. Y en México necesitamos un edificio de ese tipo. No lo tenemos. Carlos Uribe Ramos, de 81 años, en Naucalpan. El rey Netzahualcóyotl construyó un muro que separó las aguas dulces del lago Zumpango para evitar la contaminación de las aguas saladas. Parte de ese muro aún existe, está entre Ecatepec y Tepexpan, por la carretera federal a Pachuca. Y se llama el Albarradón, y ya lo describimos aquí. De Nesa, Rafael González Pérez, 45 años. Buen ¿Qué día. tan cierto es que la cúpula de la basílica la hicieron con clara de huevo para que se fijara mejor la mezcla? Donde tiene un uso muy efectivo es en esos edificios o oratorios o capillas forradas con oro. Sí, La lámina de oro la pegaban con eso, Sí. clara de huevo. con clara de huevo. Pero la cúpula de la basílica es muy impresionante también, porque no tiene soportes, no tiene pilares de Doña Blanca. Donde quiera te puedes parar y tiene una visión directa al altar. Es sorprendente esa obra. Eso se propuso en su construcción, que no hubiera obstaculización como en la antigua de pilares. En el Tajín, la pirámide de Tajín está pegada a las piedras con clara de huevo. O sea que sí se utilizó y sí lo utilizaban antes de la llegada de los españoles este método de construcción.